Kennedy había dado la clasificación que todos conocemos, ¿verdad? La clasificación en donde valoramos, vemos que la clase 1 es desdentado bilateral posterior, la clase 2 es desdentado unilateral, la clase 3 es desdentado unilateral con un remanente posterior, y la clase 4 especialmente es un desdentado bilateral anterior. ¿Ya? Entonces eso habíamos visto. Ahora, el doctor Quinteros, ya acá que lo presentamos acá, el doctor Quinteros, él menciona y estipula de que esta clasificación está perfectamente bien, pero él para su diagnóstico va a implementar ciertas cosas, ¿ya? En donde vamos a ver y va a estipular de que cuando nosotros veamos a nuestros pacientes, para dar un diagnóstico a esta clasificación, nosotros debemos considerar y tomar en cuenta lo siguiente. Ya acá el doctor Quinteros determina si la PPR que nosotros vamos a observar, vamos a ver, ya, aquí estoy viéndolo, va a ser unilateral o bilateral primero. ¿Cómo se refiere eso? Si el tramo edéntulo, como estamos observando acá, este tramo edéntulo, sobrepasa la línea media, y pensemos que este diente de acá no existe, va a corresponder a ser un bilateral, porque el tramo edéntulo va a estar en dos arcos. Entonces, por eso se va a decir que es bilateral. Si en el caso, como en este lado estamos observando, ya como en este lado, este tramo edéntulo no sobrepasa la línea media, va a ser desdentado unilateral, ¿ya? Desdentado unilateral. Ahora, también el doctor Quinteros, en esta actualización que ha hecho para la clasificación de Kennedy, nos indica de que estos tramos edéntulos que observamos acá, ¿verdad? Que es este tramo edéntulo marcado con rojo, tiene que tener una limitación, es decir, de dónde a dónde se extiende este tramo edéntulo. Entonces nosotros colocamos límites. Entonces vamos a decir limitación, acá, limitación, vamos a decir que esta es la pieza 1,7 y acá tenemos la pieza 1,4. ¿Ya? Entonces, ¿cómo dice? Decimos limitaciones, ¿no? Limitación, igual acá tenemos una limitación, acá tenemos otra limitación. En acá será la limitación en 2,2 y acá será la limitación 2,6. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere el doctor Quinteros, colocar límites a los espacios edéntulos. Entonces, ¿cómo sería una forma correcta de determinar esta clasificación con límites? ¿Ya? Si bien habíamos visto que los tramos edéntulos, cuando tienen un tramo posterior, ya acá tienen un tramo edéntulo posterior, van a determinar la clasificación de Kennedy. Entonces, si vemos acá una pieza posterior y vemos un espacio edéntulo posterior con un pilar o un remanente posterior, esto va a corresponder a la clase 3 de Kennedy. Clase 3 de Kennedy. ¿Ya? Entonces, nuestro diagnóstico será acá, clase 3 de Kennedy, ¿ya? Limitación, escúchenme bien, limitación 1, 7, 1, 4. ¿Ya? Entonces ya estamos dando la clase 3 y su límite. Y también indicamos modificación 1, limitación 1, no, pero 2, 2 y 2, 6. Entonces, ya estamos describiendo, ya en esta clasificación de Kennedy, qué piezas se encuentran presentes para determinar que esta es una clase 3 y también ya está delimitando la modificación con sus límites. Ya, entonces ya estamos determinando eso. ¿Ya? Ahora, en el siguiente ejemplo, acá,
Lo voy a borrar en esta clasificación. Entonces, nosotros tenemos que observar esto. Acá, ¿qué clasificación llegaría a ser esta? A ver, ¿qué me indica? ¿Quién se anima a decir qué clasificación sería esta? 2, clasificación 2. Clase 2, modificación 2. Ya, a ver. A ver, ¿alguien más? ¿Quién se anima? Acá debemos tomar en cuenta que acá, este sector, es tramo edéntulo y todo este sector es tramo edéntulo posterior. Entonces estaríamos presentes en acá, ¿ya? Si nosotros vamos a reponer acá una pieza dentaria, si reponemos una pieza dentaria acá, va a ser una clase 1 de Kennedy, limitación 1.6 y va a ser limitación 1.2. Entonces ya estaríamos colocando la limitación a esta, ¿ya? Ahora, si en el caso nosotros, cuando ya demos nuestro plan de tratamiento, vamos a indicar que a este paciente no se va a reponer esta pieza que le falta acá, no se le va a reponer el dientecito que está acá, y solamente vamos a hacer un arco reducido, donde vamos a reconstruir solamente hasta el primer molar. Entonces, esta va a ser una clase 2 de Kennedy bilateral, porque ya ha pasado el tramo de dentro la línea media. Entonces decimos clase 2 de Kennedy bilateral, limitación 1, 2. Modificación 1, limitación 1, 4 y 1, 6. Entonces ya estamos colocando límites. Y entonces va a depender mucho. Es por eso que cuando nosotros vamos a dar un diagnóstico protésico, ya tenemos que tomar en cuenta qué, qué piezas vamos a reponer y qué piezas no. Entonces, para que vean que en este caso ya es bilateral. ¿Ya? Entonces, la siguiente imagen. De igual manera, acá. Lo voy a borrar para que nos demos cuenta. ¿Ya? De igual manera. Acá ya tenemos un tercer molar. Entonces, un tramo adentro, tramo adentro. Entonces, ¿qué clasificación sería esta? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Clase 2, bilateral, modificación 2. Perfecto. Entonces, seguimos acá. Seguimos acá. Tenemos el tramo edéntulo que ha sobrepasado la línea media. Ya tenemos una clase 2 de Kennedy. Limitación 1, 2. Modificación 2. Limitación 1, 4. 1, 6. Limitación 1, 6 y 1, 8. Entonces, ya empezamos a dar acá mayores limitaciones, mayor cantidad de límites y mayor cantidad de modificaciones. ¿Ya? Entonces, es a partir de acá que usted ya tenemos que empezar a manejar este diagnóstico ya en la clase de Kennedy. ¿Ya? Y en esta imagen que está acá, ¿qué clasificación sería? A ver, ¿qué clasificación sería? A ver, ¿quién se anima? Acá tenemos todo este tramo ahí dentro.
Clase 3, doctor. Bilateral. Clase 3 bilateral. ¿Ya? En este caso, jóvenes, ya habíamos dicho que la clasificación número 4 es desdentado bilateral anterior. Acá tenemos desdentación anterior, acá tenemos la desdentación anterior, pero esta se ha extendido hasta el molar. Y entonces, acá nosotros estamos en presencia de una clase 4. ¿Ya? Porque ya ha perdido todas las piezas anteriores y se está extendiendo hasta la pieza posterior. Entonces, esta sería una clase 4 de quién. Limitación, ya colocamos el 1, 3 y el 2, 7. Directamente. Clase 4, limitación 1, 4 y 2, 7. Entonces ya tenemos acá las limitaciones. Entonces, podemos observar eso, ¿ya? Entonces ya tenemos estas cosas que podemos observar. Entonces, es a partir de acá, jóvenes, que nuestro plan de tratamiento y nuestra planificación que vamos a realizar para lo que va a ser la restauración de nuestras prótesis, nosotros tenemos que tomar en cuenta los diagnósticos. Y habíamos visto que los diagnósticos principalmente van a ser amplios en lo que va a corresponder, tanto para prótesis totales como para prótesis parciales. Y acá vamos a mencionar que cuando nosotros vamos a dar un diagnóstico a un paciente desdentado total, debemos tomar en cuenta la clasificación de Catwell y Holt que les he dado en la anterior clase, en donde nosotros hablábamos en la clasificación de los rebordes alveolares de cómo se encuentran las crestas, ¿verdad? Óseas, después de una extracción, ¿verdad? Y habíamos hablado que las clases son a partir de la clase 3 hasta la clase 6, en donde nosotros teníamos que indicar que la clase 3 encontrábamos rebordes alveolares o crestas alveolares amplias de características redondeadas que van a tener una amplitud y una altura adecuada. Entonces, eso es lo que corresponde a ser la clase 3. La clase 4 van a corresponder a las crestas que van a tener la forma de un filo de cuchillo, pero que aún tienen una altura suficiente, ¿ya? Tienen una altura y un espesor suficiente. Por eso vemos en la clase 4. En la clase 5, nosotros vamos a determinar y vamos a ver que las crestas, ya esta altura que vamos a observar, ya va a estar plana, ya van a ser planas, pero todavía van a tener un espesor suficiente, es decir, van a ser un poco anchitas aún, van a ser ligeramente anchas, ¿ya? En la clase 6, vamos a ver que las crestas van a estar completamente atróficas, planas, y van a tener una superficie invertida en sacabocados. Es lo que primero debemos determinar para el diagnóstico. Posterior a esto, nosotros tenemos que ver el grado de atrofia ósea que va a presentar nuestros pacientes, y los cuales los vamos a dividir en 4 grupos, ya he dicho en la anterior clase, en donde vamos a ver que el grupo 1 va a presentar una atrofia moderada a nivel de los rebordes alveolares. El grupo 2 va a presentar una atrofia que va a tener las características de un filo de cuchillo. El grupo 3, vamos a ver que este reborde alveolar se va a atrofiar tanto que ya va a llegar inclusive a nivel del hueso basal. Y el grupo 5, el grupo 4, va a ser cuando vamos a encontrar la atrofia de este hueso ya a nivel del hueso basal, a nivel o por dentro del hueso basal. Ya, entonces ya está por dentro. Entonces, nosotros cuando veamos un paciente desdentado total, como estamos viendo en esta imagen, nosotros tenemos que dar un diagnóstico. Y
de acuerdo a este diagnóstico, les había indicado que tenemos que dar dos tipos de diagnósticos. Dos tipos de diagnósticos. Un diagnóstico general y un diagnóstico protético. El diagnóstico general es su nombre propio que vemos a un paciente. Entonces, el nombre propio que vamos a dar a este paciente. Entonces, acá va a ser el diagnóstico de este paciente desdentado total. Ese es el diagnóstico general. Es su nombre a secas, ¿ya? Pero cuando nosotros damos el diagnóstico protético, acá nosotros debemos especificar y determinar el grado, ¿ya?, de atrofia que tiene el reborde alveolar y el tipo de reborde alveolar. Entonces, ya en los pacientes desdentados totales, como les explicaba en la anterior clase, vamos a utilizar este término que indica de edentulismo. Vamos a decir edentulismo. Ya no vamos a hablar de desdentados, sino vamos a hablar de edentulismos que pueden ser totales o parciales. Entonces, en este caso, estamos viendo un paciente con edentulismo total. Edentulismo total. Ahora, la anterior clase les había dicho que podemos encontrar pacientes que son edéntulos totales superiores y que tienen piezas anteriores, ¿no ve? Entonces, tenemos que determinar y dar nombres a estas patologías. O pueden ser que el maxilar inferior es completamente edéntulo, pero el maxilar superior aún tiene piezas. Entonces, al decir este tipo de diagnóstico, nos tenemos que decir si ambos maxilares son edéntulos totales, vamos a decir edéntulo total bimaxilar. Decimos edéntulo total bimaxilar. Si solamente fuese un maxilar superior edéntulo total, solamente decimos edentulismo total monomaxilar. Monomaxilar. ¿Ya? Tomen eso mucho en cuenta. ¿Ya? También debemos tomar en cuenta el grado del reborde alveolar. Es decir, seguidamente de que decimos edentulismo total bimaxilar, colocamos una coma. Coma. Con un reborde alveolar superior. Estamos describiendo que el reborde del maxilar superior, ¿ya?, tiene una clase de reborde alveolar, clase 3. ¿Y qué decía la clase 3? Decía que los rebordes alveolares o la cresta alveolar era amplia, redondeada y que tenía una altura adecuada. Entonces ya estamos diciendo acá en este diagnóstico que este reborde alveolar superior, la cresta, el reborde alveolar, presenta una clase 3 en donde la cresta es amplia, redonda, ¿ya? Entonces ya estamos colocando qué clase de reborde alveolar. Y vamos a indicar que presenta una reabsorción alveolar del grupo 1. ¿Qué nos decía el grupo 1? Que decía que este reborde alveolar tenía una atrofia moderada. Entonces, ya estamos dando el nombre, estamos a este maxilar superior, que es bimaxilar, ¿ya? Y estamos determinando que el maxilar superior es de una clase 3 y que tiene un reborde, una atrofia a nivel del reborde alveolar del grupo 1. Entonces ya estamos describiendo acá al maxilar superior. Y vamos a colocar la siguiente palabra. Y un reborde alveolar inferior, clase 4. Clase 4. No, perdón, clase 6. Entonces, ¿qué nos decía la clase 6? La clase 6 nos decía que la cresta o reborde alveolar
se encontraba completamente atrófica o plana y con una superficie invertida. Noten esto, pareciera que está sacado, como cuando sacamos el helado, así, ¿no? Entonces, ese es. Entonces, acá estamos diciendo que el reborde alveolar inferior tiene una clase 6 ya en los tipos de rebordes. Y con un grado de reabsorción alveolar, grado o del grupo 4. ¿Y qué decía el grupo 4? Que la reabsorción ósea que ha tenido este maxilar se encuentra dentro del maxilar, dentro del hueso basal. Entonces, y vamos a agregar esta palabra. Según Caldwell y Howe, ¿ya? Estos dos autores han determinado los grados de atrofia y las clases que tienen los rebordes. Es decir, de esta manera nosotros debemos dar el diagnóstico protésico para nuestro paciente. ¿Ya? Ahora, vamos a pasar a otro ejemplo de diagnóstico. Acá. Si nosotros vamos a ver, y es lo que les explicaba anteriormente, vamos a encontrar pacientes que son desdentados totales, pueden ser superiores, y un desdentado parcial inferior, va a tener igual su diagnóstico. En donde nosotros primeramente vamos a dar un diagnóstico protético, es decir, un diagnóstico general, vamos a decir desdentado total superior y desdentado parcial inferior. Nada más. Pero al ver acá y determinar un diagnóstico protésico, vamos a decir que el paciente va a presentar un edentulismo total monomaxilar superior. Estoy diciendo aquí claramente, edentulismo total monomaxilar superior, porque estoy describiendo que solo el maxilar superior es desdentado total. Con un reborde alveolar superior clase 5. Ya estoy describiendo que este reborde alveolar es de la clase 5. Y donde decíamos que las crestas alveolares eran planas, ¿ya? Pero tenían todavía una altura y un espesor suficiente. Y entonces veamos que está aquí plana, planas, pero todavía tienen una ligera altura y todavía son anchitas. Entonces ya estamos describiendo esta clase. Clase 5. Con un grado de reabsorción alveolar del grupo, acá nosotros tenemos que determinar grupo 4, será 1, será 2, será 3, será 4, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que el 1 era atrofia moderada, el grupo 2 habíamos dicho que era en filo de cuchillo, y el grupo 3 que era la atrofia se encontraba a nivel del hueso basal. Y vemos que acá la atrofia ya está a nivel del hueso basal, por eso decimos que es el grupo 3. Ya decimos que es el grupo 3. Y colocamos según Caldwell y Howe. Ya colocamos. Ya hemos descrito el maxilar superior. Ahora nos toca describir el maxilar inferior. Y decimos, y un edentulismo parcial inferior, ¿ya? Inferior. Y he colocado aquí puntos suspensivos porque tenemos que ir describiendo más este edentulismo, ¿ya? Ahora, conforme vayamos viendo, y les voy a ir explicando cómo tenemos que dar el diagnóstico protético en una PPR, ahorita vamos a ver, lo vamos a llenar esto más adelante, ¿ya? Entonces, el diagnóstico de una PPR, primeramente, para que nosotros demos un diagnóstico general a un paciente que va a ser portador de una PPR, debemos enfocarnos que nuestro paciente debe llevar y cumplir las 5 fases de tratamiento. ¿Ya? ¿En dónde? Empezaremos con este caso y vamos a decir que vamos a tomar aquí en cuenta
que ya hemos hecho acá lo que es la periodoncia, lo que corresponde a la cirugía, a la fase rehabilitadora, y hemos determinado todo. Y tenemos que dar acá un nombre a esta patología. Tenemos que dar un nombre. Entonces, vamos a indicar que esto va a ser un edentulismo, ¿ya? Parcial, porque aún tiene dientes, edentulismo parcial, monomaxilar superior, porque solamente estamos viendo esta arcada. Monomaxilar superior, coma, clase 2 de Kennedy, clase 2 de Kennedy, por este tramo edéntulo, clase 2 de Kennedy, unilateral, porque no está pasando la línea media, no está pasando la línea media, limitación 1,2, 1,2 o 1,2. Y colocamos modificación o modificación 1 con limitación 1, 1, 2, 7. Y hemos descrito el tramo edéntulo. Ahora, acá también nosotros debemos describir el grado o qué tipo de desborde alveolar presenta y el tipo de atrofia. Entonces vamos a decir, con un desborde alveolar superior, clase 3, ¿ya? Con un grado de absorción alveolar del grupo 1, según Codwell y Hope. Entonces, aquí y de esta manera, nosotros estamos dando ya el nombre a nuestro paciente. Ya estamos dando el nombre completo a nuestro paciente y estamos determinando nuestro diagnóstico protésico. Entonces, ya ustedes tienen que empezar a dar el diagnóstico de su, ya sea de su desentado total, de su desentado parcial, dando su nombre y sus dos apellidos. De nada me sirve que me digan que esta es una clase 1, modificación 1 solamente, sino ya con lo que estamos aprendiendo con esta modificación que ha dado el doctor Quinteros en el año 2000, tenemos que colocar las limitaciones que van a tener el tramo edéntulo y las limitaciones que va a tener las modificaciones. Y siempre debemos saber que las clases de Kennedy siempre van en números romanos, siempre van en números romanos. Y las modificaciones siempre van en números arábicos. ¿Ya? Entonces, acá ha habido un error. No tendría que ser romano, tendría que ser un número arábico. Tendría que ser este 1 normal. ¿Ya? Entonces, es de a partir de aquí que nosotros tenemos que ir viendo nuestro diagnóstico. Dudas en relación al diagnóstico protético, tanto en prótesis totales como en prótesis parciales. Muy bien, creo que está entendido. Ya a partir de... Doctor, una pregunta. Sí, sí, dime. Doctor, en el caso que sea una clase 4 de Kennedy o una clase 5 o 6, igual se puede nombrar de la misma manera. Sí, se puede nombrar de la misma manera. Ya para la clasificación del doctor Quinteros, ya no llega a ver la existencia de la clase 5 ni la clase 6. Solamente llevamos hasta la clase 4. Porque ya como el doctor Quinteros ya toma si son bilaterales o unilaterales, si nosotros tendríamos acá dos piezas que correspondían a ser una clase 5, ¿verdad? Estaríamos viendo que sería una clase 2, ¿vale? Directamente por todo ese tramo. Ahora, si solamente tenemos dos dientecitos anteriores que nos habla de la clase 6, sería una clase 1 para el doctor Quinteros. Y entonces, ya el doctor Quinteros ya no toma en cuenta la clase 5 ni 6. Ya no los toma en cuenta. ¿Ya? Ahora, si fuese solamente una clase 4, de la misma manera, solamente colocamos las limitaciones
y vamos a especificar qué tipo de reborde alveolar presenta en ese tramo edéntulo. En ese tramo edéntulo, ¿qué tipo de, si va a ser una clase 3, una clase 4, una clase 5, cuál será, o clase 6, y con qué grado de desabsorción? Solamente es eso. ¿Ya? Entonces, Doctor, una pregunta más. sí, dime. ¿Cuándo denominamos que es bilateral o monolateral? Ya. Habíamos indicado que cuando nosotros decimos cuándo es unilateral y cuándo es bilateral, habíamos dicho que nosotros vamos a partir a la cavidad bucal en dos sectores. Si pasa esta línea media, si pasa la línea media un tramo edéntulo como este, si es decir que este incisivo no existiese, recién se considera bilateral porque el tramo edéntulo ha pasado la línea media. Ya ha pasado la línea media. Cuando no pasa la línea media, este tramo edéntulo se sigue considerando unilateral. Y en este caso es lo mismo. Vean acá, que viene el tramo edéntulo, pero acá este diente, que está acá, que ese es el incisivo lateral, no te permite llegar a la línea media, te está colocando ante un freno, stop, es hasta aquí tu espacio. Entonces, este será unilateral. Pasa la línea media, ya se considera que es bilateral. ¿Está bien? ¿Entendido? Sí, doctor, gracias. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Es a partir de aquí, jóvenes, que ya cuando ya tenemos nuestros diagnósticos perfectamente marcados y bien establecidos, nosotros ya vamos a ir al plan de tratamiento. Y nuestro plan de tratamiento que está estrechamente relacionado con lo que es la planificación. Directamente relacionado el plan de tratamiento con la planificación. Es decir, cuando nosotros hagamos nuestro plan de tratamiento y observemos un paciente de estas características, nosotros debemos tomar en cuenta, nuevamente repito, las 5 fases de tratamiento periodontal. En donde indicaremos que para una primera fase nosotros realizaremos una fase básica periodontal en donde nosotros eliminaremos todos los agentes irritantes y colocaremos fase periodontal, tartectomía, gingivoplastía, podemos colocar. Es decir, todo lo relacionado a la fase periodontal. Entonces, yo tendré que eliminar primeramente estos cálculos, hacer tal vez una gingivoplastía, una modificación, porque existen, vean acá, agrandamiento de la encía, del papila interdental, de la encía interdental. Entonces, puedo hacer una gingivoplastía, modificar esa encía, puedo realizar. Entonces, ya estoy viendo que en esta fase periodontal tengo que realizar una tartectomía, una gingivectomía. Y en la tartectomía, pues, eliminaré lo que son las bolsas gingivales, controlaré la placa bacteriana, entonces vamos a generar por parte. ¿Ya? Y después va a venir la segunda fase. Ya observando al paciente de esta manera, ya acá vendrá la fase quirúrgica. En esta fase quirúrgica, nosotros vamos a determinar qué piezas dentarias van a entrar a la parte de exodoncia. E indicaremos que esta pieza, que es la 2.7, se extrae, la pieza 3.1 se extrae, la pieza 3.2 se extrae, la 4.1 también se extrae. Entonces, nosotros ya estamos dando acá un plan de tratamiento. Ya estamos indicando qué voy a realizar para poder rehabilitar esto. Pasada esta fase, va a venir la fase restauradora. Ya en esta fase restauradora, ya tengo que empezar a ver qué es lo que voy a realizar a nivel de las piezas dentarias que se encuentren a ser las piezas pilares. Entonces, indicaré que esta pieza, acá tiene una amalgama, esta amalgama, tendré que cambiarla, hacer un recambio y colocar una resina, es decir, pieza 18, ¿ya?
Pieza 18, obturación con resina. O pieza 1.8. ¿Ya? Después, la endodoncia y obturación con resina en la pieza 4.2. Entonces, yo ya estoy planificando acá qué tratamientos previos estoy realizando en este paciente. ¿Ya? Y posteriormente viene a venir la fase protésica. Y en especial en este paciente, la fase protésica se ha dado en dos ramas, que puede ser la parte de prótesis fija y la prótesis removida. Entonces, acá diremos que la fase prostodóntica en este paciente va a existir un recambio de las coronas, porque vean acá, no existe un sellado marginal exacto, ya están fracturadas, entonces vamos a decir que vamos a hacer piezas unitarias o coronas unitarias a nivel de la pieza 1.1, 1.2 y 1.3. Entonces, se nos voy a mostrar de la otra vista que aquí estamos observando, es decir, estas piezas voy a cambiarlas yo primero. ¿Ya? Entonces ya estoy diciendo que estas piezas ya estoy cambiándolas con prótesis. Posterior a eso, recién vengo la prostodoncia removible. En donde tendré que confeccionar y determinar si va a ser una PPR de base acrílica o una PPR de base metálica. En este caso, mi persona está indicando que el maxilar superior va a tener una PPR de base acrílica superior. De base acrílica superior. ¿Ya? Y la inferior va a tener una PPR de base metálica inferior. Entonces, yo ya estoy determinando acá esto. Ya estoy dando alternativas de resultado. Ahora, puede decirnos el paciente, doctor, yo no quiero que el paladar me cubra completamente, quiero sentir aún los sabores de comida. Perfecto, entonces vamos a hacer un diseño de una PPR metálica superior. ¿Ya? Ahora, puede decirnos que el paciente, doctor, como ha visto que mi reborde alveolar, que mi huesito es muy bajo, ¿ya? Doctor, ¿no habrá otra forma de realizar que mi plaquita de abajo no se mueva? Pues claro, existen las sobredentaduras en donde nosotros tenemos que tallar las piezas dentarias de una manera tan pequeñas que la misma prótesis va a venir a encajarse en esta prótesis. ¿Ya? Se va a adaptar ahí. Entonces esos muñones que van a ser tallados van a ser como un medio de retención para la prótesis. El paciente no quiere eso, ya. Entonces le damos la solución. Ya, podemos hacer la exodoncia total de estas piezas inferiores y podemos colocar 3 mini implantes o 3 implantes. Ya, y sobre eso viene su restauración. En el superior, doctor, yo no quiero que esas coronas de prótesis fija estén ahí porque el color va a variar con el diente. Ya, perfecto. Entonces extraemos estas piezas más y colocamos implantes en todo el sector anterior. Podemos colocar 4 implantes y de ahí confeccionamos la prótesis o extraemos todos los dientes que tiene y colocamos una prótesis total. Es decir, que la planificación y el plan de tratamiento debe conllevar de dar alternativas de tratamiento a nuestro paciente, ver los costos que va a tener cada prótesis que vamos a planificar, desde una PPR de base metálica, una sobredentadura, de ahí pasará a con los implantes, ¿ya? Entonces ya tenemos que dar costos. Y aparte de los costos, nosotros tenemos que indicar cuánto tiempo va a tardar en realizarse la prótesis. No es decir que hoy hacemos la prótesis y para el fin de semana ya está listo. No. Si especialmente este paciente se ha animado por implantes, indicarle al paciente que si bien está animando usted para implantes, nosotros podemos hacer una prótesis transicional que puede ser una prótesis que va a corresponder a una prótesis inmediata, pero la osteointegración del implante con el hueso tarda alrededor de 4 a 6 meses. Eso hay que explicarle perfectamente al paciente.
que no por colocar unos implantes va a ser una rehabilitación rápida, no. Entonces tenemos que dar tiempo. Incluso, si nosotros estamos planificando que vamos a hacer exodoncias a nivel de las piezas dentarias, tenemos que indicar al paciente que mínimamente, tenemos que esperar por lo menos un mes de cicatrización, mínimamente. ¿Por qué? Explicarle, si lo extraemos, inmediatamente confeccionamos su prótesis, pasado el mes y medio, pasado 2 meses, su prótesis va a tender a volverse suelta. Entonces ya vamos explicándole, entonces ya estamos dándole alternativas y cuál el paciente se animará. ¿Ya? Y por último, tenemos que ver una fase de mantenimiento. Esta fase de mantenimiento que es a periodos cortos, medianos y largos. En los periodos cortos, si el paciente se ha animado a realizar una PPR de base metálica, nosotros pues tenemos que ver en un periodo de entre 2 semanas de cómo está el paciente a nivel de la cavidad bucal, si las prótesis adaptan perfectamente, no tienen lesiones a nivel de la mucosa, o producen algún tipo de lesión a nivel del pilar, que este pilar puede estar con presencia de movilidad dentaria, porque hemos escogido mal los retenedores. Entonces, ya empezamos a ver una fase de mantenimiento a corto plazo. A mediano plazo, pues llegará a ser periodos de controles después de 1 mes a 2 meses de control. Vemos al paciente cómo se encuentra. Y el de largo plazo, pues ya será de 3 meses a 4 meses, donde nos vamos controlando cómo está nuestro paciente. Ya en los pacientes con implantes, este tiempo que van a ser largos ya son más extensos, que pueden a partirse. Después de la colocación del implante, tenemos que observar a los 2 meses cómo está la integración del implante con el tejido. ¿Cómo está? Si está perfectamente osteointegrándose o no. Y después de eso, recién vamos a ir viendo la planificación para la elaboración de la prótesis. Y una vez instalada la prótesis, volvemos a hacer un control pasado 2 semanas, 2 meses y 6 meses. De esa manera, nosotros tenemos que ir realizando nuestros controles y especialmente nuestra fase de mantenimiento. Es decir, como se están dando cuenta ahora, jóvenes, no es que traigan ustedes un paciente y doctor, aquí yo quiero hacer mi PPR o mi prótesis total, no, sino siempre mi persona va a decir fases de tratamiento. El paciente tiene tártaros, periodosis. Tiene para extracciones, cirugía. Tiene resinas para la fase de estrogeno. Y ahí recién vamos a empezar. ¿Ya? Es por eso que nosotros debemos cumplir estos protocolos. Por eso nosotros decimos que todo tratamiento está relacionado con una perfecta planificación. Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Buenas tardes, doctor. Una consultita, no le escuché bien sobre qué tiempo nosotros tenemos que esperar cuando nosotros hacemos una extracción para confeccionar la prótesis. Ya. Lo mínimo, les he dicho que es un mes. Un mes debemos esperar mínimamente, ya para que haya una cicatrización aceptable. ¿Ya? Mínimamente es un mes. ¿Ya? Eso es lo mínimo que tenemos que tomar. ¿Alguna pregunta más? Entonces, ya hemos visto esta parte de lo que es la planificación y plan de tratamiento. Ahora vamos a pasar a lo que son los protocolos que nosotros debemos tomar en cuenta en prótesis totales. Muy bien, saben ustedes ya, la gestión pasada ya lo han llevado, que para nosotros, aparte de las fases de tratamiento que hemos visto, que hemos observado cuáles son, nosotros para confeccionar una prótesis debemos seguir un orden, por eso decimos un protocolo, una secuencia de pasos que debemos ir respetando. No podemos saltar del paso 1 al paso 10, no, sino es de forma aleatoria. Es por eso que en la gestión pasada, de igual manera les han dado el protocolo de prótesis totales, que consta de 19 pasos que nosotros debemos realizar en nuestros pacientes. Ya la primera parte
cuando ustedes realizan la historia clínica y dan un diagnóstico, ya lo han llevado. Y cuando nosotros aprobamos su historia clínica y hemos aprobado sus diagnósticos, recién indicamos que su historia clínica está perfectamente aprobada. Y ahí pasamos a la impresión preliminar. Cuando nosotros hablamos de impresión preliminar, debemos tomar en cuenta que esta es nuestra primera impresión que nosotros vamos a realizar a nivel de nuestros pacientes. Y es a partir de acá que nosotros debemos tomar en cuenta que para la impresión de una prótesis total de un desdentado monomaxilar, bimaxilar o monomaxilar, cual sea el caso, nosotros siempre debemos utilizar las cubetas para desdentados totales. Lo primer punto. Y posteriormente, el material de impresión que nosotros vamos a llegar a ver va a corresponder principalmente a un material mucocompresivo en prótesis total. Mucocompresivo. Siendo el primer material mucocompresivo que nosotros vamos a utilizar a nivel de la cavidad bucal, va a ser la Godiva. Es decir, nuestras impresiones para desdentados totales tienen que estar hechas a base de Godiva. ¿Ya? Y cuando nosotros vamos a ver para pacientes que son parcialmente desdentados o edéntulos parciales, ahí nosotros utilizamos un material que va a ser ya no mucocompresivo, sino un material elástico que va a corresponder a ser al alginato. En estos casos, especialmente cuando nosotros tomamos impresiones con alginatos, debemos observar el tipo de atrofia y el tipo de reborde alveolar o de tipo de cresta que tiene nuestro paciente. Ya que si nuestro paciente va a tener una cresta del tipo 6 o de la clase 6, nuestras impresiones siempre van a tender a fallar. Nunca nos van a salir exactas. Ya entonces siempre vamos a fallar. Entonces, en estos casos, nosotros vamos a tener que realizar las distintas técnicas de impresión, como impresión selectiva de presión, impresiones de arrastre. Vamos a ir viendo qué tipo de impresión, de acuerdo a nuestro paciente, vamos a observar. Es por eso de la historia clínica que nosotros les exigimos bastante. No es agarrar la alginato y sacar. No, ¿ya? Y en pacientes de PPRs debemos utilizar las cubetas para dentados. Cuidado que me quieran tomar para desdentados. No, son para dentados. ¿Ya? Una vez que tenemos nuestros modelos, nosotros debemos tomar en cuenta y realizar nuestro vaciado. Y cuando nosotros realizamos nuestro vaciado, nuestros modelos de estudio, debemos tener la totalidad de todas las estructuras anatómicas o toda la anatomía protésica establecida en nuestro modelo de estudio. Siendo que a nivel del maxilar inferior, nosotros debemos impresionar hasta las almohadillas piriformes, delimitación del surco, ¿ya? Bucal, del surco bucal y del piso de la lengua perfectamente delimitados y con la presencia del frenillo lingual, los frenillos laterales, los frenillos medios. Si la impresión no se encuentra de estas características, la impresión está mal. A nivel del maxilar superior, la impresión debe contemplar toda la parte de la tuberosidad, extenderse hasta el paladar blando, ¿ya? En donde nosotros tenemos que observar perfectamente las fobias palatinas para determinar la extensión de la prótesis. Y debemos observar
que la impresión llegue perfectamente al profundo del surco vestibular. Perfecto. Impresionando de una manera adecuada lo que es los surcos, los frenillos linguales, medios y los laterales. Pues nosotros debemos impresionar de una manera correcta. ¿Ya? Ya acá nuestros modelos tendrán que estar vaciados perfectamente, tener una buena base, ¿ya? En la cual nosotros después vamos a delimitar para pasar al cuarto paso, que es la cubeta individual. A nivel de la cubeta individual, lo que se les va a pedir es de que nuestras cubetas individuales estén perfectamente elaboradas y que los frenillos como estamos observando acá, estén perfectamente liberados y que no produzcan ninguna lesión o una lesión injuriosa a nivel de los ojos. Primer punto. Debemos observar que, que nuestras cubetas estén a 2 milímetros por debajo del fondo del surco vestibular. 2 milímetros por debajo. ¿Ya? Y nuestras cubetas deben tener un espesor mínimo en todo el contorno de la cubeta, en todo el contorno de la cubeta, se los voy a marcar, este espesor. De acá a acá debe tener 3 milímetros. Si no tiene su cubeta 3 milímetros, su cubeta individual está mal realizada. Por eso nosotros decimos que las cubetas individuales deben tener un grosor uniforme en toda la extensión de la cubeta. Si en el caso no tiene esto, van a tener que volver a realizar sus cubetas. Y las cubetas tienen que estar perfectamente pulidas y lisas, ¿ya? Para no producir ningún tipo de lesión. Ahora, siempre en tercer año les han enseñado a que las cubetas tengan este mango angulado. Y se ha visto que cuando nosotros introducimos este mango, con esta cubeta, con este mango tan largo a nivel de la cavidad bucal, nosotros nos perjudicamos, y no podemos realizar la impresión directamente de nuestro paciente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vamos a hacer este movimiento, el mango va a chocar con el labio. Entonces, a nuestras cubetas ya no colocamos el mango que sale así, sino los mangos deben ser rectos. Rectos. ¿Ya? Entonces deben ser rectos los mangos. Y si van a ser los mangos rectos, nosotros debemos tomar en cuenta que solamente este mango recto podemos extendernos de canino a canino. Nos extendemos ese tramo de canino a canino, pero solamente el mango puede tener un espesor entre 1 centímetro, o lo que corresponde a 10 milímetros. No más largo, solamente 10 milímetros a 1 centímetro. Nada más. Eso. Entonces, nosotros recién así vamos a poder realizar los movimientos. Y cuando nosotros realizamos el movimiento y la segunda maniobra del sellado periférico, acá nosotros debemos llevar nuestro material a la cavidad bucal, ya empezando de la parte posterior, siendo la zona 1 de este lado, la otra zona 2, 3, 4 y la final la 5 y la 6 que corresponde al posterior. Como verán acá el mango se encuentra recto, no tiene angulación. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hacemos el sellado de la parte, sellado periférico de la parte posterior, no es solamente que introduzcamos la cubeta
y empecemos a jalar de esta manera. No, sino nosotros introducimos la cubeta, hacemos un ligero movimiento y pedimos al paciente que realice el movimiento de la mandíbula al lado contrario de donde está la cubeta con el material de impresión. Es decir, si estoy colocando a este lado mi sellado periférico, tengo que pedir al paciente que abra ligeramente la boca y lo lleve a la parte de aquí, que mueva. Cuando venga a este lado, eso va a hacer que impresione perfectamente y logremos un recorte muscular adecuado. Porque si solamente tensionamos así, nuestras cubetas nunca nos van a hacer el recorte adecuado de lo que pasa. ¿Ya? Y cuando nosotros hagamos el sellado periférico del sector anterior, nos han enseñado por literatura que solamente agarramos y hacemos esto. No, ese movimiento es fallido. Lo que debemos hacer es pedir al paciente, agarramos al paciente, jalamos hacia abajo, hacia adentro. Es decir, abajo y hacia adentro. Abajo y hacia adentro. Y eso va a generar que este sector, donde está la fosa canina, la eminencia canina, todo, vaya marcando perfectamente su cerebro. ¿Ya? Entonces, de esta manera nosotros vamos viendo y vamos a hacer las maniobras para lograr un correcto sellado. Y cuando hagamos la tracción de la mucosa, de nuestro contorno perioral, nosotros debemos hacerlo con fuerza. Cuidado que me agarren y hagan esto. La voy a lastimar a mi paciente. No, tenemos que hacer movimientos con fuerza para que de ese modo logre nuestro paciente tener una impresión, un sellado perfectamente a nivel del contorno. ¿Ya? Y pasamos al material de impresión secundaria. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos del material de impresión secundaria, debemos tomar en cuenta que existe una gran gama de materiales de impresión definitiva o secundaria que nosotros utilizamos. Nosotros podemos utilizar lo que es silicona fluida, ¿ya? Podemos utilizar la pasta sinquenólica, podemos utilizar lo que son los acondicionadores de tejidos, lo que denominamos el Coil Comfort, ya que son un poquito más caros, y también podemos utilizar lo que son los mercaderes. Podemos emplear cualquier tipo de esto. Ahora, cuando nosotros realizamos la impresión secundaria y realizamos con pasta sinquenólica, las medidas deben ser iguales, tanto activador como catalizador. Y entonces deben ser ahí, lo que es el catalizador y el activador, deben estar a partes iguales. ¿Ya? Y una vez mezclando de manera uniforme, haciendo presión sobre la loseta, de esta manera, con la espátula, haciendo presión perfectamente, rompiendo toda la tensión superficial que se realiza al unir lo que es la base y el catalizador, rompemos toda esa tensión superficial. Y posteriormente cargamos a la cubeta. Y debemos esperar de que la pasta sinquenólica empiece a volverse ligeramente dura, rígida, y recién llevar a la boca. ¿Por qué? Porque si nosotros llevamos en estado líquido, va a presionar a nuestro paciente, lo vamos a manchar todo. Va a salir su cara acá, se va a escurrir por acá, va a mancharse el labio, y toda la boca va a estar marcada con pastas. Entonces, eso no nos conviene, porque es ensuciar a nuestro paciente.
y ensuciarnos a nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, hay que esperar que la pasta sinquinólica entre a un estado semiplástico, ¿ya? Recién introducimos. ¿Ya? Ahora, si nosotros vamos a emplear lo que es la silicona fluida, podemos hacer y utilizar lo que son los adhesivos de silicona fluida, que vienen como los tipos Cotex, que lo colocamos en la parte interna de la cubeta, y recién colocamos la silicona fluida y tomamos la impresión. En ocasiones no encontramos este adhesivo, entonces podemos hacer unas perforaciones a nivel de la cubeta para que el material de impresión vaya a escurrir. De la misma manera podemos realizarlo con el Coil Comfort, como les decía, o el acondicionador de tejidos. Eso no necesita hacer ningún tipo de retención o ni utilizar ningún tipo de adhesivo. Entonces, jóvenes, como verán, las impresiones secundarias no son realizadas directamente con un alginato, no, porque no va a tomar o va a definir perfectamente lo que es la calidad bucal. Toda impresión definitiva y funcional debe realizarse con un material adecuado. Y una vez que introduzcamos al paciente la cubeta, ya sea con pasta sinquenólica, silicona, mercaptano o el Coil Comfort, introducimos a la cavidad bucal, presionamos con el nuestro dedo pulgar en la parte interna, así, y pedimos al paciente que haga gesticulación, que mueva todo. Y es ahí recién nosotros vamos a poder determinar que nuestra impresión es netamente funcional. Muy bien, jóvenes. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Dudas, preguntas? Nos hemos pasado del tiempo, nos hemos pasado 5 minutos. Cuando hablamos de prótesis móviles es súper interesante, muy bonita. Les comento que todos estos protocolos que les estamos mostrando ya están directamente trabajadas y que más adelante, cuando vamos a hacer las publicaciones, se observarán. Aquí ya tenemos nuestro protocolo de lo que son el protocolo de prótesis movible, que lo hemos realizado todos los docentes. Acá está explicando todos los protocolos, cómo debemos hacer, qué se debe hacer, todo. Ya entonces, esto más adelante se les va a compartir con ustedes, pero lo que sí quiero que entiendan, jóvenes, que todo es mediante protocolo. Es decir, pues, la próxima semana les voy a robar una clase más para terminar todo el protocolo de manera general, tanto para PPRs como para prótesis totales. La próxima semana lo concluimos y como persona estaríamos acabando el tema la próxima semana. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? Doctor, una consultita. ¿El Dime. sellado periférico se puede hacer con otro material aparte de la Godiva de baja fusión? Lo principal es realizarlo con Godiva de baja fusión. ¿Ya? Lo principal. Mejor si Y es de la, la línea Kerr o una buena. ¿Ya? Ahora, sí hay que podemos utilizar para hacer sellado periférico lo que es la silicona pesada. Sí se puede utilizar. Pero de igual manera necesitamos realizar esto con la silicona pesada. Se realiza de una forma general a nivel de toda la cavidad bucal, en un solo tramo, en una sola impresión. ¿Ya? Pero ¿cuál es la desventaja de esto? De que en ocasiones al introducir a la cavidad bucal, nuestra silicona pesada se puede desviar a un lado. Entonces eso nos impide tomar una adecuada impresión. ¿Ya? Entonces, lo más recomendable es con lo que es la Godiva de baja fusión. ¿Ya? gracias, doctor. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? Bueno, si no existe alguna duda, alguna pregunta, estaríamos concluyendo la clase teórica de hoy.
Los espero la próxima semana. La próxima semana concluimos. Está bien, jóvenes, que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.